Muy bien. Bueno, les he preparado fisiopatología del SARS-CoV-2 y una evaluación de los pacientes con VIH en una agenda de 60 minutos. Primero, un análisis muy corto del coronavirus en el país, un análisis de la fisiopatología para poder entender la característica de las pruebas que vamos a hacer, las pruebas que se están haciendo, y una parte final de mi agenda que dura 30 minutos con relación a lo que es diagnóstico de COVID, el análisis de PCR, pruebas rápidas, pruebas de antígeno, y finalmente entenderemos el timeline de las pruebas, así que al final haremos un análisis crítico de los diagnósticos de COVID, haciendo un análisis de la aplicación de la teoría de Bayes al COVID, que es cómo mejorar la sensibilidad y especificidad de las pruebas en el diagnóstico de pacientes con COVID. Y finalmente haremos un análisis de COVID y VIH en una relación del análisis de la terapia antirretroviral del COVID, que ocurre en el paciente con VIH y COVID, y qué pasa con el tratamiento del COVID en pacientes con VIH. Al final una ronda de preguntas en una exposición que más o menos pienso demorarme entre 60 minutos a 70 minutos. Muy bien, vamos a hacer una revisión muy corta del coronavirus. El coronavirus es un virus bastante sencillo, es un virus estructuralmente, físicamente, arquitectónicamente, es un virus bastante sencillo. Una estructura circular en su envoltura con una cápside circular, dentro de ella el genoma del virus que es RNA, envuelta en una nucleocápside que le encierra completamente al genoma, y además tenemos dentro de la envoltura viral de la cápside general del virus tenemos tres proteínas principales, las proteínas en forma de espinas, que son estas de aquí que le dan la característica del coronavirus, de estas espículas en forma de corona. Y además tenemos tres zonas importantes. Una de ellas es los antígenos de envoltura, estos en morado, las hemaglutinina esterasas, que son estas celestes que se introducen en la parte más profunda, y unas proteínas transmembrana, que son estas. Esta es básicamente la estructura básica del COVID, y con una estructura aproximada de 29.000 kilopares de bases que permiten ensamblar todas estas estructuras en su material genético. Es decir, es un virus bastante sencillo en su aspecto físico, arquitectónico. El origen genético del virus muy estudiado ya. En prácticamente 6 meses tenemos claro cómo se ha dado este polimorfismo genético de transmisión. Básicamente estamos hablando de que el virus tiene una capacidad de polimorfismo entre zonas, es decir, entre áreas y entre las características de la transmisibilidad. Es decir, ¿a qué me refiero? Que el virus que tenemos en Quito no es igual al virus que tenemos en Guayaquil, o el virus que tenemos en Ecuador es diferente al virus de Colombia. Por pequeñas cantidades de bases, pero son diferentes. Eso quiere decir que hay un polimorfismo. Con relación al análisis genético del origen, ya se llegó a un consenso filogenético de acuerdo al análisis macro del genoma del virus, y se acaba de demostrar que el pangolín fue el huésped inicial y generó una mutación a través del el humano y el murciélago, que consumió pues los coronavirus del murciélago, y básicamente generamos este proceso de mutación que el virus genera para adaptarse a la mucosa respiratoria del ser humano. Con el análisis de lo que ha pasado con el virus en el Ecuador, nosotros ya tenemos claro el genoma del Ecuador. Miren, de las primeras muestras de los pacientes del Hospital Eugenio Espejo en Quito, de los pacientes que ingresaron en marzo, nosotros tenemos que nuestro virus, el de nuestra ciudad, es de aproximadamente 29.900 pares de base. Miren cómo se diferencian en esta pequeña lámina, cómo el virus de Estados Unidos es diferente, cómo el virus de Noruega es diferente, el virus de Italia es diferente, tienen características diferentes en pequeñas proporciones de pares de bases, pero cada virus tiene una característica diferente. Esto
se refiere a que cada virus se adapta a las regiones y a los sistemas y a las características idiosincráticas de cada población y o sociedad. Es decir, su longitud es absolutamente diferente de acuerdo a cada zona. Esto es importante porque estamos hablando de un virus adaptable, y no solo adaptable a su entorno, sino adaptable a todo, es decir, al clima, a las personas, a la forma de contagio, a su virulencia. Hay importantes diferencias que se deben establecer con el virus de la influenza. Miren, aquí está el virus de la influenza más peligroso que tenemos en contaminación pandémica, como es el H1N1, y acá el nuevo COVID-19. Al hablar de la expresión genómica del virus, podemos ver cómo el virus de la influenza y el virus del COVID comparten muchos de los genes de virulencia. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, la cantidad de genes virulentos y de replicación que tiene el virus del COVID casi duplica a la cantidad de genes que tiene el virus de la influenza. Esto es importante porque tenemos que decir que no se asemeja el virus de la influenza al COVID, pero en absolutamente nada. Es decir, no le podemos comparar con una gripe común ni tampoco con una influenza, ni con la influenza más grave como esta que fue la influenza porcina del 2009. Es decir, estamos hablando de un virus altamente contagiante, es decir, un virus que genera contagio y que tiene una gran capacidad de adaptación replicativa en nuestras células. Asimismo, la característica de replicación en las células huésped es muy diferente de lo que ocurre con influenza a comparación con COVID. COVID tiene una característica muy diferente de replicación, teniendo una fase transitoplasmática que le permite replicarse. Con relación a la fisiopatología, es claro que COVID tiene la siguiente característica. Todos nosotros tenemos dos receptores para el virus. El primer receptor, que es el más estudiado y el más conocido, es el receptor derivado de la enzima convertidora de angiotensina 2. Y el segundo receptor es el receptor TMP-RS-S2. Cuando nosotros inhalamos el virus del COVID, las proteínas en espícula, estas spike, estas S, se unen a los receptores que tenemos y lastimosamente receptores ECA y receptores TMPRSS2 lo tenemos casi en todo en nuestro organismo. ¿Qué quiere decir? Que el virus es capaz de unirse a múltiples células del organismo, casi a todas les diría yo, y adaptarse al entorno. Es decir, en este caso, hablando del trastorno respiratorio, estamos hablando de una célula alveolar, que sería esta en morado, en lila, y esta parte de acá, la zona respiratoria alveolar. Miren cómo se fija el virus a los receptores, penetra, libera el virus su RNA y se transcribe a través de nuestras polimerasas de RNA, y finalmente formamos nuevos viriones. Este material genético se encarga de formar las estructuras, las proteínas estructurales, y ensambla el virus para luego exocitarlo. Esta es la característica del virus de manera general. Así se comporta el virus, hablando de la fisiopatología. Ahí está. Entonces, cuando yo hablo de las características fisiopatológicas del virus, estoy hablando, se me está yendo la imagen. Estoy hablando que el virus es capaz de generar una gran respuesta inflamatoria. Esta es la característica inflamatoria del virus. Yo tengo el virus que ingresa a nuestro epitelio alveolar y genera una gran respuesta inflamatoria mediada por múltiples segundos mensajeros en el macrófago. Esta respuesta inflamatoria mediada por el macrófago da varias respuestas inflamatorias locales: producción de factor de necrosis tumoral, producción de interferón gamma, producción de interferón D distinto al interferón gamma específico de COVID, genera un estrés oxidativo en la zona intersticial, y lo que hace es que las células entren en un estatus de estrés importantísimo con la producción de gran cantidad de citoquinas
que nosotros llamamos tormenta citoquímica en el COVID. Y los pacientes, ¿qué es lo que les ocurre? En el espacio entre la célula alveolar y el vaso sanguíneo, se empieza a generar una gran cantidad de líquido, de agua, mediada por esta respuesta inflamatoria severa que tiene el macrófago y el monocito en la activación y el diagnóstico y reconocimiento de las cepas de COVID. En este aspecto, obviamente empezamos a tener un problema serio. ¿Por qué? Porque recuerden que el oxígeno y el dióxido de carbono son liposolubles y cuando este espacio se llena de agua, un gas liposoluble no puede pasar por un trastorno hidrosoluble por donde se encuentra agua y por ende la difusión del CO2 desde el vaso sanguíneo al alveolo y viceversa, el oxígeno desde el alveolo hacia el vaso sanguíneo disminuye de manera drástica y me provoca los síntomas de falta respiratoria y el síndrome de distrés respiratorio. Con esta característica nosotros tenemos... Caramba, no sé qué pasa. Con estas características nosotros tenemos lo siguiente, es decir, aquí les muestro microfotografías electrónicas de qué es lo que ha ocurrido con el moco en una persona sana en el cuadro A y lo que ocurre con el moco nasal y la zona epitelial en el recuadro B. Entonces, miren lo interesante. Aquí está el epitelio microscópicamente visualizado, las células pseudoestratificadas cilíndricas ciliadas del epitelio mucoso. Y miren cómo aquí en B, en el proceso inflamatorio de las células mediadas por COVID, se empieza a acumular agua. Y hay una importante respuesta inflamatoria. Esto viéndolo de manera macro. Entonces miren cómo en la mucosa nasal, en la nasofaringe, en la orofaringe, se empieza a generar grandes procesos inflamatorios que pueden inclusive ser visualizados a través de microfotografía electrónica. Estamos hablando que es un virus que tiene una característica de una producción de inflamación muy, muy importante. Aquí una microfotografía electrónica mucho más interesante en donde en gran alcance puedo ver los cilios de las células epiteliales y miren cómo las mitocondrias de las células están llenas de COVID, están llenas de virus y cómo el virus está dentro del citoplasma de la célula cilíndrica ciliada pseudoestratificada. Entonces, tanto las células mucosas como las células ciliadas se llenan de virus. Aquí solo contando podemos ver cómo una célula tiene cerca de 100 virus. Entonces, estos pequeños virusitos son capaces de introducirse al citoplasma de las células y generar una respuesta inflamatoria que desprende los cilios, que genera gran cantidad de líquido en los espacios intersticiales. Si esto ocurre a nivel del pulmón, pues la difusión del oxígeno y el dióxido de carbono, al ser liposolubles, disminuye de manera drástica. El ataque celular, como les decía, es un proceso inflamatorio severo. Estoy teniendo problemas con la presentación. Y está demostrado que existe una gran característica de producción de inflamatorios, mediadores de la inflamación secundaria o segundos mensajeros. Y es aquí en donde se está apostando el control de la enfermedad respiratoria. Por ejemplo, el inhibir al receptor de interleuquina 6 con tocilizumab, el inhibir los segundos mensajeros de activación JAK. A nivel del macrófago y del monocito, una vez que el virus genera una respuesta inflamatoria, es una gran producción de citoquinas que lo que únicamente genera o produce es una respuesta inflamatoria severa a nivel local. Básicamente esa es la fisiopatología. Y lo último que ha salido en fisiopatología, que es esta lámina en donde el virus del COVID es capaz de inflamar el endotelio vascular, inflamar los vasos sanguíneos que llegan hacia los pulmones, que llegan hacia el riñón, que llegan hacia el cerebro, que llegan hacia el corazón, a casi todos los órganos,
y generar una respuesta inflamatoria en el vaso. Eso nosotros lo llamamos endotelitis o arteritis de pequeño vaso. Es decir, que estamos generando una vasculitis de vasos microscópicos con aumento de la producción de factor tisular, que es parte de la cascada extrínseca de la coagulación, y por ende empiezo a formar microcoágulos o microtrombos con activación de los neutrófilos y por ende un proceso severo de coagulabilidad o de hipercoagulabilidad mediada por una vasculitis inflamatoria. Y así podríamos hablar de la gran cantidad de formas de expresar agentes inflamatorios por parte del virus COVID, interleuquina 6, mediadores JAK, activación de angiotensina y vasoconstricción, bloqueo o actividad o aumento de la actividad de interleuquina 6, que está provocando inflamación vascular y que aquellos vasos sanguíneos que ya tenían un defecto previo, que ya tenían un daño previo, como por ejemplo el vaso sanguíneo del hipertenso, el vaso sanguíneo del diabético, el vaso sanguíneo de una persona con una enfermedad autoinmune, el vaso sanguíneo de una persona con lesiones estructurales de los vasos, por ejemplo, enfermedades de Kawasaki o lesiones de tipo neurismáticas, son vasos que son ya frágiles per se y que ahora frente a un proceso inflamatorio severo tienden con facilidad a romperse, a dañarse, a impedir la transmisibilidad del oxígeno hacia los tejidos. Y esto es lo que ocurre en la fisiopatología. Y frente a esto vienen las características diagnósticas. Finalmente, lo que le ocurre al pulmón de un paciente con COVID es lo que acabamos de ver. Una gran inflamación mediada de los macrófagos y de los linfocitos en los espacios periféricos al alveolo. Miren aquí el área alveolar y miren cómo el endotelio tiene una gran inflamación, vasos sanguíneos inflamados, coagulados con zonas de hipercoagulabilidad, con coágulos, con extravasación de eritrocitos hacia el área alveolar y una gran respuesta inflamatoria. Miren aquí la formación de coágulos a nivel de los vasos sanguíneos y traducido esto al macroscópicamente, zonas de trombosis localizadas, micro y macro trombosis localizadas en el pulmón y zonas de inflamación extensa pulmonar en un trasplante, en una evaluación post-mortem de un paciente COVID. Frente a estas características, la fisiopatología es muy clara. Miren cómo el alveolo, en fotografías electrónicas, miren cómo el epitelio alveolar se destruye completamente de este epitelio liso, perfecto y con un endotelio claro. Pasamos a un endotelio rugoso, irregular, inflamado, que aumenta sus porosidades. Y es así como el COVID genera una respuesta inflamatoria severa, que es capaz de producir daño y lesión importante en el microendotelio, en el intersticio y en el epitelio respiratorio. Y está demostrado que los pacientes tratan de salvar sus zonas de intercambio gaseoso a través de la producción de respuestas angiogénicas. Y está demostrado cómo los pacientes tratan de aumentar la respuesta angiogénica para poder aumentar el intercambio gaseoso. Además, tenemos una característica que SARS-CoV-2 no es solo respiratorio, a pesar de que es un coronavirus que por lo general afectan solo el tracto respiratorio. Ahora está claro que coronavirus no solo afecta el tracto respiratorio. Aquí les he traído una publicación que demostró en dónde encontraron receptores ECA2 y receptores MSS2 en las diferentes partes del organismo. Tenemos, miren, receptores en las células, en las células nasales, en las células del globo nasal, del olfato, en el pulmón, en las células epiteliales intestinales, COVID digestivo, COVID respiratorio, pérdida de olfato, COVID cardíaco, pericarditis, miocarditis, en el miocardio y en el pericito, COVID ocular, inflamación, conjuntivitis viral cutánea, hepatitis por COVID, colangitis por COVID, los colangiocitos, los hepatocitos,
tienen receptores específicos de COVID. Cistitis por COVID, nefritis por COVID, pancreatitis viral por COVID, stroke, accidentes cerebrovasculares asociados a COVID, problemas prostáticos y testiculares, inclusive ginecología y COVID. Es que, como pueden ver, todas las especialidades están teniendo relación con la actividad de COVID. Es interesantísimo cómo este virus ha podido ser analizado y cómo todas las especialidades médicas se vinculan en este ataque que genera el COVID, porque tiene esta capacidad adaptativa de adaptarse a los diferentes receptores que se encuentran en el cuerpo, en el organismo. Entonces, esto es muy interesante porque el virus es muy adaptativo. Frente a esto, les he traído algunas cosas para que podamos entender parte de los síntomas que tienen los pacientes. Por ejemplo, entender por qué dejamos de sentir el olfato cuando tenemos COVID. Es una respuesta muy sencilla. El virus se acumula en la brecha sináptica y por ende los neurotransmisores se complican en el paso y en la activación de los receptores de cada neurotransmisor, y de ese modo se produce una respuesta inflamatoria severa a nivel de la brecha sináptica y por ende, si esto ocurre en las terminaciones del bulbo olfatorio, la capacidad de percibir odorantes o estimulantes odorogénicos, pues evidentemente no se va a producir y el paciente pierde el olfato. Lo mismo ocurre con la neurona. Puede afectarse pares craneales específicos o producirse zonas de infarto cerebral mediadas por una respuesta severa del coronavirus sobre la neurona, sobre el receptor EK2, porque nuestras neuronas tienen receptores de EK2, la microglia, los astrocitos, los oligodendrocitos, tienen receptores que pueden aumentar el riesgo y el paso de meningitis viral porque se permeabiliza la membrana hematoencefálica. Aquí otra característica de COVID y cómo el COVID tiene una capacidad de adaptación del pulmón muy similar a la capacidad de adaptación de COVID en el riñón. Entonces, podemos ver cómo el virus tiene la característica de adaptarse a la zona renal, producir una glomerulonefritis, una nefritis viral, secundaria a la presencia de virus en la nefrona, en los túbulos. Y así podríamos pasar toda la tarde explicando cómo todas las ciencias, aquí una relación de COVID y lesiones cutáneas. Entonces, tenemos receptores para COVID en toda nuestra piel. Por eso podemos entender cómo los pacientes con COVID hacen una erupción pápulo-vesicular, una lesión urticariante, una lesión con líbedo racemoso o con líbedo reticular, porque se produce un proceso inflamatorio severo en la dermis profunda, no a nivel epidérmico. Entonces, como ven, el virus del COVID tiene una gran capacidad adaptativa de poderse localizar y de poderse mantener de manera activa y generar un proceso inflamatorio en casi todos los tejidos. No se escapa casi nada del organismo. Entonces, con este preámbulo vamos a hablar del diagnóstico de COVID, en general y después un poco más aplicado, una vez que hemos ocupado estos primeros 30 minutos de la charla, vamos a ocupar estos segundos 30 minutos en el diagnóstico de COVID para analizar los diferentes tipos de test y cómo nosotros, aquí hay gente de laboratorio clínico, que es muy importante que tengan esto y que dejemos y disminuyamos un poco este negocio que se ha generado a través de las pruebas de COVID, es decir, a luchar primero a que tratemos de reducir los costos de las pruebas de COVID. Es demasiado caro, $120 para nuestro país, es demasiado una prueba de PCR. Pero bueno, vamos a hablar de esto más adelante y básicamente en estos segundos 30 minutos voy a hablarles del diagnóstico de COVID y los tipos de test. Como ustedes saben, disponemos de 3 tipos de pruebas: pruebas moleculares, pruebas de anticuerpo y pruebas de antígeno.
Las que están desarrolladas al momento son pruebas moleculares, que son pruebas de PCR, en donde busco material genético a través de reacción química, de biología molecular, una reacción cadena polimerasa, y busco la presencia de virus de COVID en el tejido de la mucosa nasal o orofaringea. La detección me dice, a través de esta reacción, la única respuesta que me da es que se produce una gran cantidad de respuesta genética y la presencia o identificación en positivo o negativo de material genético viral en estos hisopados de las muestras nasales. Tenemos las pruebas de anticuerpo que detectan inmunoglobulinas que se producen secundaria a la actividad viral. Entonces, nosotros disponemos de pruebas rápidas que detectan anticuerpos. La detección de estos anticuerpos existen varias técnicas, tenemos inmunocromatografía, inmunofluorescencia, etcétera, varias formas de detectar los anticuerpos. Lo importante es identificarlos a cada uno de ellos. Y las pruebas que están por salir, que son las pruebas antigénicas, en donde detecto pedazos o material viral a través de fragmentos de virus que son detectados por anticuerpos que produce la prueba y el organismo. Actualmente estamos manejándonos con los dos primeros y en un futuro no muy lejano, ya muy cercano, cada vez más vamos a tener la prueba de antigénica para COVID. Básicamente, PCR lo que hace es, a través de un hisopado, detectar material genético del virus a través de una secuenciación de cadena de polimerasa, y cuando se genera la amplificación de estas secuencias, simplemente la máquina detecta la característica, la secuencia, y si es que en realidad se trata de una secuencia de COVID, y la detecta como resultado positivo o resultado negativo. Después tenemos este cuadro que trata de resumir un poco lo que es la relación entre virus en pruebas de PCR y pruebas de anticuerpo. Cuando yo empiezo los síntomas el día 0, por lo general tengo un promedio de 2 días de haber ya estado con virus en mi moco nasal. Como pueden ver aquí, en celeste es la presencia del virus en la vía respiratoria y en rojo es la presencia de anticuerpos. Esto se conoce como la línea del tiempo del COVID. Entonces, en este resumen muy práctico, yo puedo darme cuenta cómo el virus está en la vía respiratoria 2 días antes del aparecimiento de los síntomas, y una vez que aparecen los síntomas, el virus se mantiene en un paciente que no recibe tratamiento en un promedio de 2 semanas, de 14 días, en la vía respiratoria, con un poder de contagio. A partir del día 14, la cantidad de virus en la vía respiratoria prácticamente es nulo. Y al ser nulo, la probabilidad de contagiar es casi cero. Por eso los tiempos de cuarentena mínimos a nivel mundial se han establecido en 14 días. ¿Qué ocurre con el test de anticuerpos? El que detecta la presencia de los anticuerpos que formamos ante la presencia del virus o del antígeno, por lo general empiezan a hacerse positivos al 7º día de la enfermedad y tienen un pico entre al final de la segunda semana e inicios de la tercera semana de la enfermedad. Es decir, que el virus lo encontraré en PCR la primera semana de los síntomas y encontraré anticuerpos al final de los síntomas, es decir, en el paciente que está ya pasando varios días con sintomatología y que aún no se recupera y va a tener anticuerpos positivos. Esto es importante para el contexto clínico que les voy a explicar a continuación. Uno podría decir, esto está muy fácil, yo haría PCR a todo paciente en fase aguda y yo haría test de anticuerpos a todo paciente en fase tardía. Pero esa no es la respuesta. La respuesta es lo siguiente, lo que se conoce como
análisis bayesiano de una prueba diagnóstica. Lo que les voy a decir en este momento no solo sirve para COVID, sirve para todas las pruebas diagnósticas. Entonces, lo primero que vamos a hablar es lo que nosotros llamamos probabilidad pretest. ¿A qué se refiere de este concepto de probabilidad pretest? Se refiere a la probabilidad de que yo, en 100 personas de riesgo que puedan tener COVID, les hago la prueba y que de esas personas al menos tenga resultados positivos. Eso es lo que yo les llamo probabilidad pretest. Entonces, la probabilidad pretest es una probabilidad clínica, es una probabilidad que da el médico, que da quien solicita el examen. ¿A qué me refiero? Les hago un ejemplo en COVID. Si un paciente hoy en día me llega a la consulta con dolor de cabeza, fatiga, tos seca, decaimiento, pérdida de gusto y pérdida del olfato, la probabilidad clínica antes de realizar la prueba de ese paciente es de casi un 80-90%. Es decir, tengo toda la clínica del COVID y tengo una alta sospecha de que ese paciente pueda tener COVID. Si yo le envío a hacer una prueba de COVID a ese paciente, la probabilidad de que esa prueba sea positiva es muy, muy alta. A eso se le refiere la probabilidad pretest. Pero también puedo enfrentarme a lo siguiente, a lo que es probabilidad pretest baja. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, lo que están haciendo algunas empresas. Voy a hacer PCR a mis 100 empleados y el médico laboral le dice, pero si sus 100 empleados están sanos, nadie tose, ¿para qué les va a hacer? Si son empleados de una zona no hospitalaria que no tiene riesgo, les pongo, por ejemplo, una empresa que fabrica papel para cuadernos, algo así se me ocurre. Si yo tengo una probabilidad de gente que no está en contacto con el virus actualmente, que no maneja pacientes, la probabilidad pretest en ese grupo de personas baja mucho más. ¿Por qué? Porque son personas que no están en riesgo. Eso es lo que nosotros llamamos probabilidad pretest. En ese aspecto, cuando la probabilidad en esos pacientes va a bajar solita, es decir, y lo que les debe pasar aquí si hay mucha gente en laboratorio, de una empresa les mandan 50 PCRs, ¿cuántos de esos les salen positivos? Ya hablaremos de eso un poco más adelante. Es muy bajo el porcentaje, pero si de la empresa de 50, el médico laboral selecciona a los 20 pacientes que están con fiebre, tos y malestar, la probabilidad de encontrar un diagnóstico positivo es extremadamente mayor, aumenta hasta en un 80%. Entonces, eso es lo importante con relación a la capacidad de diagnosticar y de utilizar la probabilidad pretest. Esto es lo que el médico, el clínico, la persona que va a solicitar la prueba debe hacer. Porque aquí todos los días nos consultan, doctor, en mi casa mi primo llegó con COVID y yo no sé si tengo o no tengo COVID. Y la primera pregunta que se debe hacer es, oiga, ¿y usted tiene síntomas o no? Porque si está sintomático, siga viviendo la vida tranquilo y sea feliz. Eso es lo que yo debo hacer. Es decir, tengo que explicar a los pacientes la posibilidad de que si yo tengo un paciente sintomático, puedo tener más probabilidad de tener un resultado positivo. Si no, voy a gastar demasiado recursos y no voy a poder hacer un diagnóstico. Cuando yo tengo dentro de este grupo de riesgo, por ejemplo, les pongo 100 personas que laboran en una zona COVID y un hospital del estado, les hago una PCR, la probabilidad de este grupo de riesgo es que 80 personas tengan COVID y 20 personas que no la tengan, solo por la característica epidemiológica actual. Muy bien, ¿qué ocurre? De estas 100 personas, esto es lo que me dice la clínica, me dice, oiga, si usted tiene 100 personas laborando en una zona COVID, ¿qué probabilidad tienen esas 100 personas de infectarse? Yo les digo 80%.
¿Por qué? Porque están manejando pacientes con COVID día a día, tomando hisopados día a día, tecnólogos que van y toman hisopados día a día, con protección y todo, tienen su riesgo, están manejando en zonas hospitalarias pacientes COVID. Muy bien, si yo les hago el test a estas personas, si yo les hago un PCR a estas personas que están en riesgo, 57 personas me dicen que tienen un test positivo y 43 personas me dicen que tienen un test negativo. Esto es ya la aplicación de la evidencia, de la sensibilidad y de la especificidad del test en manera práctica. Entonces, de estas 100 personas que yo tenía en riesgo y que yo decía probablemente 80 me van a salir positivas, cuando les someto al test de PCR, me doy un poco de palazo con la cabeza porque yo pensaba encontrar 80 y apenas he encontrado a 57, o sea, un 60%. Y 40% han salido negativas o me han dicho que no tienen COVID. Muy bien. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado una vez que he sometido a 100 personas para hacerles una prueba de PCR que tenían probabilidad de contagio? Es decir, que eran personas de riesgo, que estuvieron expuestas al virus o que había al menos la sospecha epidemiológica de exposición. ¿Qué es lo que ocurre en realidad, en la práctica real? Yo he tenido este resultado de laboratorio, me han dicho 57 tienen y 43 no tienen. Pero ¿qué ocurre si sigo evaluando a esta población en el tiempo? Estos son estudios que se han hecho en estos 6 meses, ya prácticamente están saliendo las conclusiones. Les estoy haciendo una especie de resumen o de análisis progresivo para que me puedan entender. ¿Qué es lo que ocurre realmente en la práctica? 50 de estas 100 personas que les puse a PCR que tenían un altísimo riesgo, ¿qué es lo que ocurre? 56 realmente fueron verdaderos positivos y les aislé adecuadamente. Una persona de este grupo de riesgo me salió un falso positivo. Es decir, de estos 57 que tuve antes positivos, que este fue el resultado, una persona en realidad sí no tenía la enfermedad, es decir, no estaba contagiado y tuvo el resultado positivo. ¿Qué le pasó a esta paciente? A esta paciente tuvo consecuencias graves. ¿Por qué? Porque le mandé aislamiento, le hice preocupar a su familia, le hice preocupar al individuo como tal, generé un problema serio para esta persona. Muy bien, ¿qué pasó con el resto de 43 personas que pasaron negativo en la evaluación del tiempo con la prueba? 24 personas tuvieron un falso negativo, una cosa gravísima. ¿Qué quiere decir? Que 24 personas que fueron negativas sí tenían el virus y no les aislé. Es decir, no les puse en cuarentena y estas 24 personas me estuvieron contagiando más tiempo. Y 19 personas sí fueron realmente negativas. Entonces, miren, la sensibilidad y la especificidad de las pruebas explicadas en pacientes, en este caso, de riesgo. Imagínense que en una población de riesgo estoy en contacto con pacientes COVID, puedo contagiarme, tengo la posibilidad de encontrar 24 pacientes falsos negativos. Es bravísimo. Imagínense si empiezo a hacer PCRs a poblaciones de bajo riesgo, por ejemplo, empresas que no manejan pacientes COVID y que les hacen PCRs a todo el mundo para pasar o no pasar. Voy a tener una gran posibilidad de tener falsos negativos. Esta línea amarilla se va a aumentar muchísimo más. Y es por eso que yo he estado alertando a la población de que disminuya la cantidad de hacerse pruebas. Es decir, se debe hacer las pruebas cuando se las debe hacer, pero no hacer pruebas por hacer. Y ahí los médicos tenemos que tener mucha serenidad en hacer el pedido e inclusive los tecnólogos de laboratorio orientar también al médico cuando desconoce de las características de la prueba. Al final, ¿qué estamos diciendo?
que la probabilidad de tener falsos negativos y que yo tenga una tasa de error de la prueba es de aproximadamente 24 personas o 25. Eso traducido a sensibilidad, estoy hablando que la prueba de PCR en una población de riesgo tiene una buena especificidad, pero una sensibilidad bastante mala. Es decir, que baja hasta un 24% y estaríamos hablando de un 76 a 78% de sensibilidad. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que yo debo tratar de identificar? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Si yo tengo personas con síntomas, pues debo buscar identificar al virus. Hacerle una prueba de anticuerpos a un paciente sintomático es gastar el dinero. No me va a servir. ¿Qué debería hacer con personas de riesgo que están en una zona de altísimo riesgo exposicional? Médicos de zonas COVID, de coronavirus, de zonas que se está manejando. ¿Qué es lo ideal? Identificar virus activos y hacer una vigilancia epidemiológica activa. Eso es lo que se debe recomendar. Y en población general, una vez que pasan las olas de contagio, evaluar los anticuerpos para definir si es que hubo contaminación o no. Entonces, esta es la aplicación del teorema de Bayes en una población de 1000 personas. Un laboratorio X coge a 1000 pacientes, 700 enfermos y 300 sanos. Les llegan a este laboratorio 1000 muestras. De estas 1000 muestras, yo les voy a hacer PCR a estas 1000 personas. 700 pacientes de estos 1000 vienen con síntomas agudos, están medios enfermos, están con tos, con malestar, decaídos, fatigados. Y 300 están bien, están completamente asintomáticos y les mandaron de la muestra a hacerles solo de la empresa, hacerles pruebas para ver si entran a trabajar. De los pacientes sintomáticos, miren, tengo un 490 tengo positivos y 210 negativos, aplicando los porcentajes de sensibilidad y especificidad anteriores y las probabilidades pretest anteriormente mencionadas. Y tengo 210 falsos negativos y de estos 300 que estaban completamente sanos, 298 son negativos y apenas 2 son positivos y para colmo son falsos positivos. ¿A qué me refiero? A que hacer PCRs en población sana, la probabilidad de encontrar resultados positivos es muy, muy baja. Y por ende es un gasto de recurso innecesario en el paciente. Esa es la conclusión. Y la segunda conclusión es que de 700 enfermos, por la tasa de falsos negativos que tiene PCR, es bastante alta. ¿Cómo puedo mejorar yo la tasa de falsos negativos? Es aplicando otras características diagnósticas. Por ejemplo, tomografía, radiografía, análisis de ferritina, análisis de dímero D. Otros elementos que puedan aumentar la tasa de probabilidad para identificar y reducir la tasa de falsos negativos y seleccionar mejor a mis 700 enfermos. Entonces, es importantísimo definir lo siguiente. El laboratorista, el médico, la enfermera, tiene que hacerse dos preguntas muy, muy fáciles. ¿Qué probabilidad tiene mi paciente para que dé un resultado positivo? ¿Qué probabilidad tiene mi paciente para tener un resultado negativo? Para que yo dé un resultado positivo significa lo que le pasa al paciente, probabilidad post-pretest, antes de hacerle la prueba. ¿Qué probabilidad tiene el paciente de que tenga COVID? Entonces les decía, un paciente de que viene de un hospital público, que está en la zona de la primera línea, atendiendo pacientes y que maneja 20 ingresos diarios y que está ahí, que con protección, que ahora se le cayó la mascarilla, que no sé cuánto. Esto es una alta probabilidad de infección. Entre más probabilidad tenga del paciente clínicamente de que tenga COVID, más probable es de que mi resultado de laboratorio sea positivo.
Si yo tengo una baja probabilidad clínica, es decir, un paciente asintomático y que no estuvo en riesgo y que quiere solamente irse a trabajar a su empresa que está en el oriente y que nunca ha salido de la casa y que vive solo y que ya va 3 meses encerrado y que ahora ya le toca ir a trabajar, este paciente, la probabilidad de que la prueba le salga positiva al hacer un PCR es prácticamente cero. Entonces, estamos hablando de que si yo quiero mejorar un test, tengo que hacer un buen análisis del paciente y después hacer un buen análisis del paciente junto a su resultado. Lo mismo, pero explicado a través de logaritmos, es decir, definir claramente la probabilidad de infección y tener claro cómo puedo mejorar la sensibilidad y especificidad de las pruebas. En conclusión, este gráfico que explica lo siguiente: si yo tengo una buena probabilidad clínica de que mi paciente con síntomas tenga sospecha activa de la enfermedad y le hago un PCR, la probabilidad de ese diagnóstico inclusive puede llegar hasta casi un 100%. Solo aumentando la probabilidad clínica, haciendo una buena anamnesis, haciendo un buen examen físico, interpretando bien las imágenes del paciente. Tengo un paciente clínicamente con alta probabilidad, le hago una prueba, esa prueba me va a dar una certeza diagnóstica. Probabilidad post-test. Y básicamente lo que les quiero decir es que tanto la prueba de PCR y también quitar esos falsos testimonios de algunos colegas que dicen es que las pruebas rápidas no sirven para diagnóstico, pero es que es una falsedad. ¿Por qué? ¿Y por qué les explico eso? Si yo tengo un paciente que está en fase convaleciente y que nunca se hizo un PCR y que tuvo algo de gripe y sintomatología y ahora está ya han pasado 2 semanas de su gripe y ya está un poquito mejor. Yo tengo un paciente que estuvo con tos, seca, fiebre, dolor de cabeza, malestar generalizado, náusea, un poco de diarrea. En el contexto actual, lo primero que debo pensar es COVID. Si él no se pudo hacer el PCR y ya son 3 semanas de infección, a sabiendas que el PCR a la tercera semana es muy poco probable, ¿qué le debo hacer para su diagnóstico? Una prueba rápida. Y al hacerle una prueba rápida, la probabilidad del diagnóstico es mucho mayor. Y si es que me sale positiva, pues yo puedo confirmar que ese paciente sí tuvo COVID. Y ahí la prueba rápida se transforma en una prueba diagnóstica de COVID. Es decir, todas las pruebas sirven para evaluar y analizar en el contexto del paciente. Esto es lo importante y lo que les quería traer a colación. Y el laboratorio tiene una actividad fundamental en este proceso. ¿Cuál es esa actividad fundamental? El de ofrecer pruebas de calidad con datos certeros y que nos apoyen en la correlación clínica. Es decir, la comunicación clínico-laboratorio aquí es fundamental para poder hacer un análisis epidemiológico claro del caso, de cada caso o de los casos. Entonces, si no existe esta comunicación adecuada, por ejemplo, en los centros hospitalarios a nivel mundial, cuando no hubo una buena comunicación entre el laboratorio y el personal clínico, el número de casos de contagio del personal en esos hospitales fue mucho mayor que aquellos que no. Entonces, esto es lo importante, que yo como clínico tengo que llamarle a la persona que toma muestra y decirle, oye, está activo, tiene una probabilidad alta de riesgo, tómame un PCR y avísame enseguida tengas el resultado, para poder inclusive tener claro los procesos de cuarentena. Entonces, esta es la parte importante. Y la parte final de mi exposición es un poco explicarles sobre el COVID y el VIH y el rol de la terapia antirretroviral. El diagnóstico en los pacientes VIH es exactamente igual al diagnóstico de COVID en VIH, es exactamente igual al diagnóstico de COVID en la población general. Hay un paper muy importante que acaba de sacar la Organización Mundial de la Salud sobre tuberculosis y VIH en pacientes con la respuesta que han tenido los pacientes con TB y VIH frente al COVID-19, un análisis epidemiológico mundial muy interesante. En general, ¿qué es lo que ellos han demostrado en la cohorte española, por ejemplo? Aproximadamente 77,000 pacientes en terapia antirretroviral
apenas 236 se diagnosticaron de COVID. Y miren que de este grupo gigantesco de la zona de Madrid, durante los meses más críticos de España, que fueron febrero, marzo y abril, apenas 15 pacientes de 78,000 entraron a UCI. ¿Qué ocurre entonces con COVID y VIH? Aparentemente, el tener VIH y estar en terapia antirretroviral, entre comillas, generaba un factor protector para ir a unidades de cuidados intensivos. Se murieron 20 pacientes, los 15 de terapia, más 5 pacientes hospitalizados. En general, les digo, para una población tan grande de pacientes VIH en España, en Madrid, miren, la tasa de contagio no llega ni siquiera al 1%. Es extremadamente baja. Entonces, es importante y se ha definido que tanto el paciente con VIH como el paciente con TB tienen una tasa un poco menor de contagio, probablemente debido a una respuesta de inmunidad celular, a una falta de respuesta de inmunidad celular. Con relación a estas características, por ejemplo, en otra forma, otra característica, los pacientes con VIH no requerían mucha cantidad de oxígeno suplementario y tampoco las necesidades de ventilador. Es decir, aparentemente el ser un paciente con VIH en la pandemia actual es un factor protector. Obviamente un paciente VIH bien controlado, porque si yo estoy en fase SIDA, es decir, tengo una inmunidad muy deprimida, el riesgo para contraer COVID es tan alto e inclusive mayor que el de cualquier población en general. Entonces, esa es la característica de los pacientes con VIH y un poco el comportamiento con este estudio gigantesco que se ha hecho del comportamiento de VIH en los pacientes en las ciudades más importantes del mundo. Está Madrid, Nueva York, Oslo, Londres, Taiwán, Katmandú, algunas provincias y algunas ciudades de Río de Janeiro a nivel mundial que tienen una gran cantidad de números de pacientes en donde se ve que las tasas de infección en pacientes con VIH es bastante baja en estas poblaciones. Conclusiones, ya para terminar esta hora de exposición, básicamente los siguientes, yo creo que como país debemos hacer menos pruebas y más clínica, es decir, el médico laboral sabemos que han tenido que trabajar muy duro este tiempo, pero tienen que trabajar un poco más en el sentido de evitar mandar tanta prueba al laboratorio y que se utilice más la clínica. Analizar las características de los pacientes de manera individual, esto es importante. Interactuar con el entorno laboral del laboratorio es fundamental actualmente, es decir, tener una buena comunicación con el personal de laboratorio es fundamental para el diagnóstico de COVID en el momento actual. Analizar claramente los entornos laborales y los riesgos a los que estamos expuestos del personal de salud, principalmente el personal de laboratorio, el personal de fisioterapia, que están expuestos prácticamente a las zonas de generación de aerosoles. Y la conclusión final de VIH es que los pacientes con VIH tienen un riesgo similar al de la población general e inclusive diría menor en el aspecto del contagio agudo y de llegar a una unidad de cuidados intensivos. Básicamente estas son las 4 conclusiones de mi exposición y si tienen alguna cosa, alguna pregunta, pues con gusto les responderemos. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por tu excelente exposición. Muchos elementos pues han sido ya tomados en previas charlas, en previos elementos. Como sabemos, este es un tema muy en boga. Algunas de las cosas que tú has dicho, pues veo en las preguntas de los participantes que han causado un poco tal vez de conmoción, justamente de confusión, porque claro, por un lado se dice algunos elementos y por otro lado tú nos estás aconsejando algunas cosas que posiblemente son diferentes a lo que se habla en la generalidad, ¿no? Es importante para entrar con el tema de las preguntas. No sé si es que tú coincides conmigo, el enfoque que tú les estás dando es un enfoque clínico de paciente, ¿no es cierto? Enfocado a que uno ve paciente por paciente y no política pública del Estado. Entonces, en ese sentido, un poco quería retomar la parte en que tú mencionas que
no es la mejor práctica hacer pruebas a todo mundo. ¿Qué comentario tú le darías al inicio, pues, o a estos temas mundiales, en donde, por poner un ejemplo tal vez un poco extremo en relación a nuestro país, en Islandia, una población de 360.000 personas, incluso se ofrecía hacerse pruebas de PCR a todo el mundo? Entonces se les llamaba por la guía telefónica y les decían, bueno, acérquese al laboratorio más cercano, le vamos a hacer gratis la prueba. En donde, como tú muy bien dijiste, hay países en donde esta prueba es totalmente gratuita y la gente puede hacerse las veces que quisiera. ¿Qué comentario tú le debes a eso enfocado a la realidad ecuatoriana? Porque son, claro, los ejemplos mundiales, los ejemplos de que en esos países no ha pasado nada, que ha estado muy bien, y nosotros como que la vergüenza. Bueno, a ver, sí, he participado de algunos foros, con inclusive los investigadores que han estado ahora en fama, hablando justamente de esto de las pruebas y de las políticas públicas del diagnóstico. Yo te diría, Carlitos, y en general, que existe el método científico, es muy claro. Dice que si tú tienes una población y quieres hacer un muestreo para ver cómo se comporta una epidemia, pues tienes que hacer una muestra importante, es decir, puedes hacer un análisis a través de cálculos de muestra, dependiendo del tipo de test que vas a utilizar. Entonces, yo creo que el método diagnóstico, el método científico sí nos permite actualmente hacer cálculos de muestra para ver los análisis epidemiológicos. Eso uno, es decir, no es necesario, como tú muy bien has dicho, es decir, no es necesario hacer PCR a los 17 millones de ecuatorianos, eso sería una locura. Pero sí es importante tener claro que yo puedo hacer un test, un muestreo muy importante a una población y tener resultados adecuados que me pueden guiar al comportamiento de la enfermedad. Sin embargo, recuerda que al inicio de la pandemia tuvimos serios problemas en hacer los PCRs porque hubo mucha centralización del PCR. Imagínate, no podíamos hacer PCRs a un paciente privado, era una cosa muy compleja. Entonces, este aspecto de la centralización, de que el INSPI era el único que podía hacer las pruebas, provocó estos problemas que ahora un poco se han abierto, es decir, la participación de las universidades, la participación de los laboratorios privados ha generado que se pueda ampliar el número de muestras. Pero también ha denudado otro problema, que es la falta de conexión epidemiológica que tienen las unidades públicas y privadas en el reporte de los resultados. Entonces, no, por ejemplo, laboratorios privados que no reportan adecuadamente los resultados de las pruebas que se hacen a la población. Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos un sistema único de salud. Es decir, primero tenemos un sistema de salud muy segmentado, el IES, el ISFA, el ISPOL, el Ministerio de Salud, la red pública, la red privada, y entre los privados que el militar que el metropolitano acá, que la pachita acá, que etcétera, etcétera, es decir, cada uno luchando por su lado, y nos demos cuenta que en la fragmentación hemos tenido problemas. Eso yo por un lado, y lo tercero que mencionas, que es lo de las pruebas, que como te decía, se esperaba que una vez que participen las universidades y puedan hacer las pruebas, los costos a nivel de los laboratorios privados reduzcan, más aún cuando el sistema, este grupo de periodismo, de periodistas no, se me fue el nombre, un grupo de periodistas demostró que los laboratorios privados están comprando reactivos de Roche Ecuador entre 20 y 30 dólares. Entonces, viendo por qué la prueba no se ha podido bajar en los costos y por qué las sociedades médicas no han dicho nada frente a estos costos, ¿no? Porque imagínate que el 30% de la población gana apenas 300 dólares y tienes que hacerte 3 pruebas de PCR que cuestan 120, no te alcanzan ni con tu sueldo. Entonces, eso ha sido complejo y claro, es una situación grave para poder hacer PCR en el país, ¿no? Claro, sí, justamente lo que tú mencionas, David, totalmente de acuerdo. El enfoque del equilibrio entre el gasto y el costo de oportunidad de aplicar estas medidas frente a otras es lo más importante dependiendo en política pública. Centrándonos en lo que en lo que mencionas tú, uno de los participantes tenía la duda que cómo se procedería entonces con los casos que pues al menos se conoce o se habla mucho en la prensa, etcétera, de que los asintomáticos ahorita son los que más contagian en la parte. O sea, ¿qué consejo le daríamos a una persona que dice que ha estado en contacto con alguien
y que está positivo o dio positivo, pero él se siente bien, está muy bien, no tiene ningún síntoma, pero está con esa duda, quiero hacerme prueba rápida, quiero hacerme PCR, ¿qué me hago? Esa es la pregunta que están representando algunos participantes. Bueno, a ver, si tú tienes un paciente asintomático, pero el cerco epidemiológico y la clínica, o sea, el análisis clínico te dice, por ejemplo, que estuvo en contacto con una persona con un PCR activo, sin protección, la recomendación ahí es, claro, hacer PCR. Si es que el paciente estuvo asintomático y se entera que su familiar estuvo con PCE, con COVID y que en realidad él nunca tuvo síntomas y han pasado 2 a 3 semanas del contacto de riesgo, pues ahí la recomendación sería una prueba rápida en ese aspecto. Ya, Ujú. ya, sí, o sea, bueno, no sé si tú también estés de acuerdo, pues en el medio hospitalario donde nosotros trabajamos, pues generalmente para también, yo sé que muchas de las personas que están acá son también profesionales de la salud, lo que nos han sabido referir es, el mayor riesgo está si es que usted ha estado en más de 15 minutos sin mascarilla con una persona, compartiendo un espacio físico menor a 2 metros. Esa sería como que la situación de mayor riesgo que a uno le llevaría, pues lógicamente, a pensar en hacerse un examen de PCR. En Sí, general, como tú mencionabas, en la población general es muy difícil identificar qué situaciones de riesgo. Lógicamente, hay unos gráficos, infografías múltiples en el Internet que habla sobre los lugares en donde hay mayor aglomeración, hay la posibilidad de mayor probabilidad de contagiar. Y en este sentido también, David, quería preguntarte si tú tienes algún criterio sobre lo que recientemente ha salido. La Organización Mundial de la Salud volvió a retomar la posibilidad de que el coronavirus se pueda transmitir a través del aire. O sea, que esté flotando en el aire, se ha vuelto a retomar basado en ciertos estudios que han hecho de nuevo últimamente. Entonces, no sé si tú tienes algún criterio sobre ese sentido. sí, eso te digo que hay la probabilidad de rebrote, eso sí está siempre pendiente. Eso se les llama la teoría del martillo y la danza, es decir, va a haber rebrotes y lo tendremos rebrotes hasta no tener tratamientos ni vacunas. Eso sí está muy claro. Y la Organización Mundial de la Salud, después la recomendación es que los países debemos estar alertados con una vigilancia epidemiológica activa, es decir, que no nos pase lo de los ecuatorianos que tenemos ahorita la novelería de que está el SARS-CoV-2 y que nos hacemos las pruebas y que en 6 meses ya dejemos de hacernos las pruebas y nos olvidemos de la enfermedad. A eso se refiere, es decir, es tratar de mantener una vigilancia continua por parte de los centros epidemiológicos. Lo que pasa es que, como te decía, lastimosamente esta pandemia ha revelado lo frágil del sistema de salud que tenemos. Tenemos un sistema de salud que está muy disperso, no hay una historia clínica única, no podemos ver qué pasa con los pacientes que se atendieron en un hospital privado, en el área pública y viceversa, de un área pública a una zona privada. Entonces, esto hace que la vigilancia epidemiológica continua de la población sea de mala calidad. Ya, perfecto. Hay una pregunta en el sentido de la parte fisiopatológica. Tú hablaste justamente de los receptores de la enzima convertidora de angiotensina. Claro, habíamos identificado que justamente personas que tienen alteraciones en estos receptores podrían tener mayor probabilidad de tener cuadros más graves, como por ejemplo la gente que tiene hipertensión. Específicamente las personas que tomen medicamentos que actúan en estos receptores, ¿el efecto es igual de deleterio o también ha habido algunos, digamos, opiniones sobre que en cambio esta gente también podría tener ese tipo de actuación como la que hablamos de los antirretrovirales en los pacientes VIH, o esto no es correcto? Los cardiólogos, sí, la Asociación Americana de Cardiología sacó una especie de declaración tratando de hacer el análisis de qué pasaba con los que tomaban bloqueadores del receptor AT1, como los sartán, telmisartán y todos estos. Y ellos demostraban que evidentemente no hay una correlación clara de si todos los receptores, es que lo que les demostraba es que estos medicamentos actúan a nivel más cardiovascular, pero por ejemplo los receptores de ECA, de páncreas, de intestino, del mismo alveolo, no son cubiertos por estos fármacos.
Entonces, aparentemente no hay una relación directa entre el tomar inhibidores de este receptor con relación a la respuesta que pueda tener. Perfecto. También menciona una persona, un participante, el hecho de que en pacientes VIH hay tal vez reportes de que existe una mayor probabilidad de falsos positivos en pruebas rápidas y de falsos negativos en pruebas de PCR. Tal vez tú tienes algún dato sobre eso. De falsos, se me cortó un poquito, Carlitos, no Sí. te puedo escuchar. Falsos positivos en pruebas rápidas y falsos negativos en PCR para pacientes con VIH. O sea, prácticamente las dos caras de la moneda con estos pacientes. No, se comportan igual, Carlitos. Ya está demostrado en los estudios, para los participantes, todos los estudios demostraron que el comportamiento de las pruebas en población VIH, en población con TB y en población con enfermedades autoinmunes tienen el mismo comportamiento que en la población general. Perfecto. Aquí están preguntando también el tema justamente de la probabilidad pretest. ¿Tiene alguna relación o incide de alguna manera la prevalencia del sitio del paciente que tú estás evaluando para identificar la probabilidad pretest? ¿Qué probabilidad Claro, tú le tomas en un paciente que, por ejemplo, es nuevo para ti, no le conoces? ¿Qué datos tú le preguntarías para identificar esta probabilidad? claro, es importante esa pregunta porque la probabilidad pretest es un dato clínico que sale de la anamnesis. Entonces, por ejemplo, si el paciente me dice que viene de una hacienda que nunca ha salido, que vive por nono, en donde el número de casos es menos de 5, pues evidentemente la probabilidad de ese paciente de que tenga COVID, si me viene con fiebre y malestar, es muy baja. Pero tienes ahí un dato. ¿Qué datos que son los importantes? Yo diría mucho el dato actualmente, ¿no? La edad, por el factor de riesgo. Ya sabemos que los mayores de 65 años tienen muchísimo más riesgo de mortalidad. Segundo, la procedencia, que es fundamental, es decir, tratar de analizar de dónde viene cada paciente, la procedencia del paciente. Tercero, la actividad laboral, es decir, no es lo mismo que un paciente que esté atendiendo pacientes, una persona que trabaje atendiendo pacientes con COVID en zonas cerradas, tenga el mismo riesgo que una persona que está trabajando en zonas abiertas o que no tiene contacto con gente. Cuatro, los antecedentes son fundamentales. No es lo mismo COVID en un paciente con hipertensión que un paciente sin hipertensión, por ejemplo. Y cinco, la característica de la exposición, es decir, si ya tengo un paciente con sospecha de que viene con tos, fiebre, tratar de analizar sus contactos y tratar de buscar retrospectivamente cuándo fue el punto o inicio de contagio. Entonces, uno de los consejos creo que sale de esta charla es que para los compañeros o las personas participantes que tengan laboratorios privados, es súper importante crear tal vez un pedido de laboratorio un poquito más detallado que nada más el nombre del paciente y la edad. Es súper importante cuando el paciente viene a libre albedrío a quererse hacer una prueba en un laboratorio privado, el tomar estos datos que mencionas tú, porque lógicamente se les va a ayudar a tomar decisiones mejores en el momento de la entrega del resultado. Y por ejemplo, en laboratorio es importante, yo como laboratorista, inclusive para ganarme a ese paciente, hacerle una mini anamnesis por parte de yo como laboratorista y de saber, oiga, me vengo a hacer un examen por hacerme. Yo decirle, ve, ¿y por qué se va a hacer? Cuál es el riesgo de contagio? ¿Cuál es esta probabilidad clínica de contagio? Y un poco orientarle, eso ayudaría mucho y prácticamente se ganaría en ese paciente para futuras, porque van a decir, este va a hacerla gastar la plata de gana, me está diciendo, oiga, hágase un PCR, se infectó hace una semana, y en el otro lado, en cambio, va a decir, oh, hágase una prueba rápida, porque usted ya tuvo el contacto hace 5 semanas, entonces ese paciente va a entender que probablemente tiene un consejo un poco más científico, de hecho, ya orientado hacia el diagnóstico y que no le va a hacer gastar la plata, sería yo como, por ejemplo, como paciente me sentiría respaldado y regresaría a ese laboratorio, pero sin lugar a dudas. Entonces, eso sí sería fundamental, ¿no? Sería muy bueno. Claro, perfecto. Algo que también están aquí mencionando las personas es el tema de la sensibilidad analítica y la variabilidad en las diferentes pruebas de PCR. O sea, algunos detectan 10 copias, otros 500 copias, otros 400. Realmente eso de alguna manera complica
la capacidad de elección de la prueba dentro de los diferentes gama de pruebas que existen ahora, ¿no? ¿Qué comentario tú les dirías? ¿Muy sensible analíticamente o veamos la carga viral que realmente represente para un contagio o qué es lo que tú propondrías en ese aspecto? Ya en ese aspecto es más complejo porque es mucho más técnico y también tiene que ver la calidad y costos, yo creo ahí que involucra todo, porque el tener un PCR por FilmArray rápido que te detecta 500 copias y tener un PCR que te detecta 10 copias, pues sí va a representar un costo primero diferente para el laboratorio y tal vez inclusive reactivos más para un laboratorio y probablemente que la prueba tenga que ascender un poco en costos. Pero lo ideal y lo que deberíamos hacer como país, es decir, teniendo un ministro, un ministerio de salud que guíe, estandarizar una prueba para todos, es decir, o compramos todos la de 500 o compramos todos la de 10 y buscamos un comodato como país y lo traemos para tanto público y privado. Eso sería, yo creo que eso sería lo ideal. Pero lastimosamente, como te digo, esta fragmentación tan amplia que tiene el país de un sistema de salud tan fragmentado hace que esto sea imposible y que nos manejemos, como tú muy bien dices, Carlitos, unos con 500, otros con 100, otros con 50, es mucho más complejo, ¿no? Es importante lo que tú dices, justamente el proceso de evaluación de tecnologías sanitarias para la toma de decisiones en salud debería ser una parte fundamental que se debió haber hecho previo a implementar cualquier prueba. Sin embargo, bueno, ya se sigue adelante. Algo que también están mencionando aquí y que creo que al principio, y bueno, sigue afectando, me imagino yo, en las áreas costeras del país, es la coinfección con el dengue. ¿Qué comportamiento ha tenido en nuestro país esta coinfección, el tema de algunos índices hematológicos que servían para evaluar el dengue, están sirviendo en la coinfección con el COVID? Sí, lastimosamente ahorita tenemos lo que nosotros llamamos sindemia. La sindemia es el tener al mismo tiempo infección por COVID más infección por dengue. Entonces, en este aspecto estamos con un proceso sindémico muy severo que ya pasó un poco el pico, tuvimos una sindemia prácticamente marzo y abril en la costa de dengue. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú tienes una infección viral aguda, el riesgo de aumentar falsos negativos es mayor, porque puedes tener anticuerpos cruzados y básicamente y mucha respuesta inflamatoria. Entonces, ese es el problema de cursar con sindemia. En Ecuador, en Panamá y Colombia tuvimos un impacto serio de esta sindemia, que actualmente en la costa ya está un poco más para abajo, pero esta sindemia dengue COVID fue alta y por eso es que aumentó la tasa de mortalidad en abril en Guayaquil, porque tuvimos mucho más casos. Claro, entonces aquí también creo que la conclusión de esta parte es súper importante que el COVID es la COVID es una de las pandemias que más ha golpeado al mundo, pero no nos podemos olvidar que siguen existiendo otras infecciones que tienen un comportamiento endémico en nuestros países, que tenemos que seguir combatiéndolas, pase lo que pase. David, te agradezco muchísimo, ha sido una excelente exposición, la gente ha preguntado mucho, creo que hemos aprendido mucho, nos hemos quitado algunos paradigmas que se han ido planteando o se han ido sembrando en la mente de la sociedad ecuatoriana a través de todos estos meses de bombardeo de información. Lo que yo creo que quedamos también como conclusión es que es importante investigar, es importante participar en muchos elementos, la opinión de varios expertos a veces son divergentes, y justamente esa divergencia nos permite buscar por nosotros mismos la verdad o las verdades. Estamos aprendiendo día a día de esta enfermedad, realmente hay algunas charlas que en esta semana vamos a seguir hablando de esto. Lo que tú mencionas, yo también lo voy a retomar en el tema de los costos de la no calidad, sobre cómo cuando uno toma algunas acciones, tal vez guiado por la presión del momento, pues causan más bien un impacto negativo en la salud que lo que se esperaba. Te agradezco mucho, David. De mi parte, pues quedo muy satisfecho. Es siempre un gusto estar contigo en estos espacios y doy paso a Joana pues para poder cerrar el evento. Gracias, Carlitos. Muchas gracias, igual, Carlitos, muchas gracias, David. Excelente, como siempre, tu participación. Y bueno, con esto despedimos el día de hoy y les esperamos mañana. La conferencia de mañana es a las 18 horas para que se puedan enlazar desde la plataforma. Ya se dijeron las
las especificaciones de cómo se va a manejar el tema de las preguntas al finalizar la semana, el día sábado. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias y buenas noches con todos. Gracias. Gracias, abrazo. Chao. Saludos a todos.